sé si podemos volver a... Ándale, que podemos volver a comenzar Listo, para está Claro, grabar. grabando. perfecto. Bueno, Perdón, tantito, recuerden que pueden, vamos a grabar, después editamos estos detalles y ya después se divulga la conferencia en el YouTube. Doctor, si puede, alguien, si puede hacer una pequeña introducción sobre la formación de la doctora Fitzgerald. Muy sencilla, eso puede ayudar mucho a un poquito a abrir ese preámbulo que necesitamos. Por favor, si puede, ahora sí que volvemos a empezar. Por favor, gracias. Ok, pues muchas gracias. Pues bienvenidos a todos a la presentación, charla de la doctora Cristina Cortés Gómez. La doctora Cristina Cortés Gómez estudió el doctorado en Desarrollo Sostenible, es egresada de aquí del programa de Cozumel y ahorita está o fue aceptada para hacer una estancia postdoctoral que va a durar 3 años y esperemos que muchos más. Ella ha trabajado básicamente en conceptos de economía circular y valoración de ecosistemas económicamente y no económicamente. Entonces, se ha adentrado, sus publicaciones básicamente se han centrado en ver la percepción de cómo la gente valora los recursos naturales desde un punto de vista económico y el otro punto de vista no económico, es decir, por los valores intrínsecos de los servicios ecosistémicos que nos brinda pues, la naturaleza como tal. Y bueno, pues ha sido invitada también a dar este seminario por parte del doctor Oscar Frausto como parte de la difusión y divulgación de lo que hacen nuestros egresados que salieron de este programa. Y pues en esta ocasión nos toca presentar a la doctora Cristina con el título de su ponencia, que es Mecanismos de Corresponsabilidad y Autogestión Comunitaria para el Manejo Circular de los Servicios Ecosistémicos en el Caribe mexicano, esperando también que se haya o se abran puertas de vinculación para los colegas estudiantes externos e internos de de nuestras instituciones mexicanas e internacionales. Pues, sin más preámbulo, doctora Cristina, nuevamente le doy la bienvenida y muchas gracias. muchas gracias, doctor Adrián, por la presentación y sí, muy importante invitar a los estudiantes a participar en este tipo de proyectos, ya que se espera que se sumen ahora sí que muchos esfuerzos y colaboraciones a nivel interdisciplinario. Y bueno, iniciamos, les voy a presentar un poco de lo que fue mi trabajo en la estancia doctoral. En este caso, viene desde una aportación de un modelo extractivista, toda esta preocupación, una problemática multifactorial que inicia en el territorio con una explotación de sus recursos, el cómo la sociedad y el ambiente están al servicio de un crecimiento económico que en este caso no tiene límites. Específicamente en el Caribe mexicano, pues vemos un desarrollo turístico que lleva un poco más de 50 años, pero donde ya notoriamente se ve la degradación de los ecosistemas y sus servicios, cómo está aumentando la vulnerabilidad para para las comunidades locales y vemos la falta de diversificación productiva que se encuentra en el territorio. Por esto podemos decir que el modelo actual que se vive en el Caribe mexicano puede ser similar a una economía lineal. ¿Qué significa esto? Que estamos usando excesivamente los recursos costeros y no tienen posibilidad de su regeneración. De aquí parte el título del doctorado, que fue el análisis de la valoración de los servicios ecosistémicos en zonas costeras, esto como una estrategia hacia un sistema de comanejo circular. ¿Qué significa esto o de dónde viene? Pues parte de un diseño metodológico dividido en tres fases que inició con un análisis histórico, hacer una línea del tiempo, conocer las barreras que obstaculizan actualmente la transición de una economía lineal a una circular en el Caribe mexicano, conocer un poco más de esta historia, pasando por una valoración sociocultural a través de un análisis jerárquico analítico
Y esto fue clave para identificar las percepciones, elementos claves de las comunidades locales en el manejo de estos ecosistemas y finalmente a través de la investigación y acción participativa, que esto fue no solamente conocer de forma entrevista, sino también identificar objetivos comunes con diferentes actores y potencializar la integración de diferentes sectores para buscar este manejo circular. De aquí partimos a la importancia de la aplicación de la valoración de servicios ecosistémicos. Estos nos ayudan a detectar el potencial que tiene la valoración en la región. Podemos detectar necesidades en la población, en sus recursos, en las zonas costeras del Caribe mexicano y también integrar desde un inicio a la población local y fomentar su sentido de pertenencia. Este sistema de manejo circular se manejó en 3 fases, iniciando por un nivel social, enseguida un nivel de gestión local y seguido por un nivel político. La parte del sistema nos dio 4 resultados clave en donde buscamos transicionar de esta economía, que también podemos llamarla de la cuna a la tumba, y tratar de pasar inicialmente de una extracción a reducir. Esto a través de iniciativas productivas locales, de un aprovechamiento sostenible que puede ir a través de una diversificación productiva, de la creación de refugios pesqueros, del desarrollo local. También cómo pasamos en segunda de producir a prolongar. Esto desde los sistemas de infraestructura y equipamiento sostenible que pueden venir de los sistemas urbanos sostenibles, del diseño bioclimático, de experimentar y empezar a crear más experiencias locales. Luego pasamos de usar a cerrar ciclos. Cómo empezamos a converger la ciencia con la comunidad, a fortalecer y empezar una capacitación continua y fortalecer la gobernanza y el comanejo en estos ecosistemas costeros. Y finalmente pasar del desecho a la regeneración, cómo a través de la implementación de políticas de manejo costero podemos empezar a hablar de un turismo regenerativo, de una restauración integral o de una resiliencia costera. Las conclusiones del doctorado aquí nos dicen la valoración económica, tanto monetaria como no monetaria, junto con la función del paisaje y los aspectos totales de una valoración económica, nos dan mejores instrumentos para la generación de políticas que podamos tener a largo plazo. Como ya vimos a nivel social, se hizo esta valoración sociocultural, pasamos por un nivel de gestión local que nos ayudó a sentar las bases hacia este sistema. Pero ¿qué sucede? Que con sentar las bases no estamos todavía llegando al punto de un nivel político en donde esta implementación de los esfuerzos esté dirigida a acciones concretas que nos puedan dar estas acciones a largo plazo. Por eso se genera una serie de recomendaciones, entre ellas sumar acciones de emprendimientos locales basados, servicios ecosistémicos que pueden ser de los arrecifes, pastos marinos, dunas costeras, los manglares, inclusive fomentando la conectividad para generar o diversificar los medios de vida de las comunidades locales en el Caribe mexicano e inclusive en todo el sistema arrecifal mesoamericano. De aquí surge esta estancia postdoctoral, este proyecto, donde se busca generar estos mecanismos de corresponsabilidad y autogestión comunitaria. ¿Qué es un mecanismo de corresponsabilidad? Iniciamos con esto. Es importante saber que son acuerdos colectivos que buscan conservar, aprovechar y regenerar estos ecosistemas, en donde estamos buscando generar un nuevo pastel para dividir. ¿Cómo vamos a dividir estas rebanadas? ¿Cómo sería una distribución clara de los roles, los beneficios, las responsabilidades? ¿Cómo tomamos decisiones informadas que partan de evidencia ecológica, económica y social? Y sobre todo, cómo sentamos bases sólidas para fomentar estos proyectos, acciones, mecanismos a largo plazo y sobre todo dejar de tener proyectos aislados. El enfoque del proyecto sigue buscando transicionar de lo lineal a la circularidad a través de la economía ecológica, de la economía circular, desde un enfoque transdisciplinario, un trabajo participativo con las comunidades para diseñar desde el principio de una manera comunitaria, desde la investigación aplicada, en donde no solamente se queda en una investigación, sino que se generen herramientas de aplicación y gestión y que la ciencia también empiece a dialogar con la práctica. La meta de este proyecto es diseñar este mecanismo,
pero se busca integrar desde la información ecológica, desde la valoración económica y sociocultural, esto para generar, fortalecer el bienestar comunitario y la resiliencia socioecológica y de esta manera generar un modelo aplicable y escalable al contexto del Caribe mexicano. El proyecto parte de tres ejes. Iniciamos con una caracterización de los servicios ecosistémicos. ¿Cómo iniciamos esto? A través de la identificación de estos servicios ecosistémicos prioritarios en sitios pilotos del Caribe mexicano, integrando estos indicadores ecológicos y socioculturales a la parte económica y reconociendo también su relevancia para las comunidades tanto turísticas como pesqueras. Pasamos una valoración económica y sociocultural en donde buscamos identificar a los beneficiarios directos e indirectos, así como estimar los valores monetarios y no monetarios de estos servicios que se obtuvieron gracias a los indicadores previamente establecidos, así como la visibilización de oportunidades locales y el bienestar local. Y partimos en una tercera fase, que es el diseño y validación de este mecanismo. Cómo sería el codiseño y la propuesta de gestión comunitaria y financiera, el análisis de gobernanza junto con los marcos legales actuales y finalmente la definición de estos objetivos comunes entre los actores, tanto comunitarios como institucionales. Pasamos un cronograma general en donde el doctor Adrián ya comentaba que son 3 años, pero desglosándolo en semestres, este proyecto busca en un inicio definir estos sitios piloto y hacer el diseño metodológico del proyecto, pasando por una valoración sociocultural de los servicios ecosistémicos, en donde previamente se tenga este mapeo de actores y así como la herramienta para obtener la percepción local, seguido por la integración de estas percepciones, tanto ecológicas como socioculturales, en unos indicadores económicos que posteriormente se desarrollarán a través de una valoración económica de estos servicios. Pasamos a un quinto semestre con un diseño de un mecanismo de corresponsabilidad que finalmente buscará ser validado y que tenga una síntesis final para ser aplicado. Iniciamos con la caracterización de los servicios ecosistémicos. En esta primera etapa se definirán los sitios piloto. Como referencia, estos son algunos de los sitios de restauración que actualmente se tienen activos en la isla de Cozumel, en donde ya se están tomando diferentes indicadores como la cobertura de coral, el aumento de la diversidad de peces invertebrados, la calidad del agua. Son esfuerzos comunitarios desde organismos locales, como lo es Corales Vivos Cozumel, y a través de instituciones como el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. Sin embargo, este todavía es un trabajo en proceso para definir los sitios, ya que se tienen que marcar polígonos muy precisos para la medición tanto de la extensión como de los servicios que está proveyendo este tipo de ecosistemas. Pasamos por una construcción de la línea base, en donde actualmente ya se toman una serie de indicadores, por ejemplo, a través de Healthy Reefs, como es la cobertura de coral, la cantidad de herbívoros, de peces comerciales, la cantidad de macroalgas, y también tenemos otros servicios ecosistémicos que ya han sido valorados, entre ellos servicios culturales como el turismo o de regulación como la protección costera, que genera en este caso la restauración de corales como lo es Acropora palmata en diferentes zonas del Caribe mexicano y en el sistema arrecifal mesoamericano. Es importante recalcar que aquí tenemos que retomar esta pregunta dentro de la restauración, ya sea activa o pasiva, ¿cómo medimos su efectividad? ¿Esto está siendo algo que vale la pena seguir trabajando, que necesitamos desarrollar? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál está siendo los resultados? Entonces, esta parte tenemos que tener un análisis mucho más profundo de los trabajos que se han hecho los últimos 20 años en el Caribe mexicano y por eso también ya se están creando algunas herramientas que se planean trabajar y empezar a proponer para ver estos nuevos indicadores. Esta rueda llamada Reef Recovery Wheel se está tomando para medir el antes, durante y después de la efectividad de la restauración.
Entonces aquí podemos tener un primer inicio de estos indicadores que podemos tomar a nivel ecológico, no precisamente que se vayan a hacer la toma de datos en campo, sino aprovechar los datos que ya se han tomado en los últimos años dentro de las diferentes instituciones y organizaciones para aprovechar de ver cómo está siendo de efectiva o no la restauración en sitio y la conservación también de los ecosistemas. Es importante que empecemos a hablar también de otro tipo de indicadores, como lo es la trazabilidad. Necesitamos, si nosotros queremos crear unos mecanismos de corresponsabilidad, necesitamos medir la trazabilidad, cómo está siendo el avance a través del tiempo y la adicionalidad, que también es un concepto muy importante porque las acciones que se están realizando, qué importancia están teniendo o qué pasaría si yo no estaría haciendo estas acciones en la intervención en los ecosistemas costeros. No podemos olvidar que en la parte de la valoración de los servicios ecosistémicos, sí tenemos servicios de provisión y regulación que muchas veces son los que más escuchamos de alguna manera, pero también tenemos servicios culturales que no solamente están vinculados a la parte económica, también tenemos servicios que van en la parte de espiritualidad, la tradición, el sentido de pertenencia, que esto necesitamos vincularlo con los servicios ecológicos para tener un mapa mucho más completo de la importancia que tienen estos sitios para las comunidades locales. Pasando a la selección de indicadores integrales. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros empezamos a colocar indicadores que ya se han puesto en marcha, como lo es la rueda de los arrecifes, que ya tiene 20 indicadores puntuales, y los vamos a empezar a analizar con indicadores socioecológicos. Vamos a empezar a analizar qué tipo de servicio ecosistémico atiende este indicador y finalmente aquí la suma de cómo los indicadores ecológicos y socioculturales empiezan a atender herramientas de valoración puntuales. Las especies invasoras que pueden ser medidas con herramientas como costos evitados, una presión turística desde una visión cultural a través de un costo de viaje según el gasto del visitante, un servicio de provisión como la presión pesquera, cómo es el valor de mercado actual de la captura, inclusive otro tipo de indicadores como las anomalías térmicas, qué pasa con estos modelos de riesgo climático. Entonces, esto es lo que se va a empezar a hacer la cruza de información entre la información ecológica, sociocultural y económica. Iniciando con una valoración sociocultural, en donde iniciamos con la alianza de actores y grupos clave. Aquí tenemos que hacer un énfasis muy importante entre las comunidades locales, tanto en temas turísticos como en temas pesqueros, las instituciones que están a cargo de este tipo de áreas, ya que nos encontramos en zonas marinas y costeras que pueden tener una influencia a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, y también ver a estos grupos locales que están participando y a las organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que hacen esfuerzos de conservación y restauración de estos ecosistemas. ¿Por qué sumar esfuerzos? Como ya veíamos en estas tres fases, desde un nivel social es importante para conocer la percepción, pero aquí algo primordial es que la plataforma o que este mecanismo empiece a articular ciencia, comunidad y gestión de estos ecosistemas y sobre todo lo que comentábamos, cómo abrimos esta colaboración académica entre diferentes trabajos, entre diferentes proyectos, tanto a nivel académico, comunitario o institucional. Es importante recordar que la valoración de los servicios ecosistémicos nos da posibilidades y limitaciones. Y no olvidemos que una valoración económica no necesariamente tiene que ser únicamente monetaria, si bien también puede tener un componente no monetario que nos genera varias áreas de oportunidad. Dentro de la valoración monetaria podemos tener instrumentos como planeación y planeación y regulación, podemos medir compensaciones entre diferentes actividades y también estimar daños frente a la pérdida o daño de alguno de estos ecosistemas. Y dentro de la no monetaria, nos da un antecedente muy importante y clave para medir proyectos interdisciplinarios, para integrar los otros ejes de los servicios ecosistémicos, otras categorías, encontrar debilidades y fortalezas dentro de la participación y la comunidad y sobre todo crear bases sólidas en la toma de decisiones
antes de generar estas herramientas y planear en su implementación. Un ejemplo de la valoración sociocultural de estos servicios se hizo con la cooperativa Mar de las Antillas, en donde se buscaron encontrar los elementos clave de la percepción local frente a a las 5 diferentes categorías de los servicios ecosistémicos entre los manglares, los arrecifes y los pastos marinos. ¿De qué nos sirvió esto? Que esta cruce de información, que puede hacerse de forma sencilla a través de una entrevista, se convierte de datos cualitativos a datos cuantitativos a través de una comparación por pares que se presenta frente a un análisis multicriterio y donde diferentes grupos, tanto comunitarios, cooperativas o grupos de especialistas, pueden empezar a responder cuál es su percepción frente al valor sociocultural de estos ecosistemas y así podemos obtener datos clave para transicionar a un siguiente nivel de gestión comunitaria. Y este proyecto también propone que cada cierre de etapa tener talleres comunitarios de divulgación. ¿Por qué? Porque es clave que se empiece a diseñar y codiseñar este mecanismo de gestión desde un inicio con todos los actores participantes, también para generar un sentido de pertenencia del mismo mecanismo. Pasando a la valoración económica. Podemos tener diferentes valores, valores de uso que van vinculados directos, como son la provisión, la pesca, la obtención de un recurso, unos valores indirectos, regulación, los manglares, la captura de carbono, a otros que quizá no son tan sencillos de comprender, que pueden ser valores de no uso. Yo elijo valorar algo simplemente porque exista, porque quiero que exista o porque para mí es importante la permanencia y el legado que va a dejar este tipo de servicio en mi historia o en mi trascendencia. Entonces, esta valoración económica de los valores de uso o de no uso es clave para el desarrollo sostenible, ya que brinda argumentos que incorporan el valor tanto de la toma de decisiones en la relación y en la gestión ambiental. Sin embargo, aquí tenemos, se han hecho muchos estudios de valoración. ¿Qué pasa con la implementación? Un ejemplo sería la valoración que se hizo Ecovalor en Cozumel. Podemos tener cifras puntuales que si el arrecife continúa degradándose a la velocidad que va actualmente, 12% de los turistas dejarían de venir. Esto a nivel económico representa una pérdida de cerca de 83 millones de dólares por año o que el 65% de la población depende de los arrecifes y de los manglares para su protección costera. Pero, ¿qué significa esto realmente en la aplicación de políticas públicas? Este ha sido uno de los problemas porque muchos de estos estudios se quedan únicamente en papel y no han pasado a una aplicación de mecanismos reales que puedan atender la recuperación o la compensación de daños frente a los eventos climáticos y antropogénicos que estamos viviendo actualmente. Ahora pasamos, ya hablamos un poco de la restauración ecológica, hablamos de la valoración sociocultural, pero ¿qué pasa con el financiamiento? ¿Cómo se obtienen los recursos para seguir con estos proyectos de conservación, de restauración, para procurar transicionar de una economía lineal a a un manejo circular? ¿Qué pasa con estos mecanismos de financiamiento? Aquí es importante detectar que tenemos varios mecanismos de financiamiento. Estos son 5 diferentes campos en donde tenemos mecanismos fiscales que pueden ser como los subsidios que se obtienen a través de diferentes instituciones. Tenemos mecanismos de mercado, vemos que o escuchamos mucho de créditos de carbono, créditos de biodiversidad, mercados voluntarios. Podemos tener también mecanismos regulatorios. ¿Qué pasa con los impuestos, con las sanciones, con las multas a los diferentes actores que actúan en los ecosistemas de forma no responsable? La cooperación internacional, que esto ha sido la dependencia de muchos de estos proyectos que dependen en su mayoría de donativos, tanto nacionales como internacionales, y algunos mecanismos que pueden ser un poco novedosos, innovadores, como los mecanismos de riesgo. En este caso, pues tenemos de ejemplo los seguros paramétricos. Para poner un ejemplo de estos seguros paramétricos, los arrecifes del Caribe actualmente están asegurados.
Esto parte de una valoración de un servicio ecosistémico, en este caso es la regulación, en donde la protección costera que nos dan los arrecifes, pues se presenta un elemento clave, ya que reduce la energía del oleaje, protege los principales atractivos turísticos, porque se aproxima que el Caribe mexicano tiene una derrama aproximada de 60 millones de dólares y sumando aparte todo el valor que generan las playas y todo lo que existe gracias al arrecife, incrementando la suma 9 billones de dólares. Aquí se hace un fideicomiso para generar o para trabajar este mecanismo integrado por comunidad local, turismo, pesca y obviamente las instituciones que son las que están estableciendo este tipo. La finalidad, establecer niveles de compensación de daños y gestión ambiental. Ahora sí que si llega un huracán que pase más de los 100 nudos, se podría pensar que se cuenta con fondos para la recuperación de los arrecifes y de las playas tras el paso de este evento climatológico. Pero ¿qué sucede en realidad con la valoración de los servicios ecosistémicos? Es que muchos han contribuido en la elaboración de políticas, pero solo una minoría actualmente de estos estudios pasan a ser considerados en la implementación de políticas de gestión, de manejo de zonas costeras, de ordenamiento ecológico territorial, de captura de carbono, de la creación de vedas, entre otro tipo de políticas. Entonces necesitamos pasar a esta siguiente acción. ¿Cómo diseñamos, cómo validamos estos mecanismos comunitarios a nivel local para que podamos a empezar a hablar de implementación y no solamente de la elaboración de valoraciones de servicios ecosistémicos? Algunas piezas que se irán desarrollando en este rompecabezas que son vitales, los sitios, definir un polígono. Muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de créditos de carbono, carbono azul en tierra, hablamos de manglares, hablamos de hectáreas, hectáreas de este ecosistema que puede estar en estado degradado y busca su recuperación, o un ecosistema conservado que hay que seguirlo manteniendo de esta manera y ya se tiene una medición de cuál sería un área. En este caso, en las zonas costeras, habrá que definir estos polígonos, cuál sería su extensión para que podamos mantener la adicionalidad y la trazabilidad. Pasando por la línea base ecológica, ¿cuáles serían estos indicadores clave? Quizá medir cobertura coralina, peces herbívoros, comerciales y macroalgas ya no es suficiente. Necesitamos más indicadores que puedan estar también vinculados a la parte sociocultural y ecológica para que nos generen esta línea base ecológica e integral para la creación del mecanismo y futuras herramientas de corresponsabilidad. Seguido con el fortalecimiento de la gobernanza, los actores clave, cómo sería esta repartición del pastel, cuáles son los beneficios, cuáles serían los derechos, las obligaciones. También es algo muy importante en la creación de este tipo de mecanismos, sin olvidar la parte legal, la certidumbre jurídica. Esta parte es complicada, se tienen diferentes leyes acorde a este tipo de mecanismos que están emergiendo, como los créditos de carbono azul, entre otros. Entonces siempre está acatado a la certidumbre jurídica y ir de la mano de la parte legal. Y bueno, para ir cerrando un poco de lo que va siendo este proyecto, al final es diseñar un mecanismo colectivo que transforma el valor integral de los servicios ecosistémicos. Con valor integral estamos hablando del valor económico, el valor ecológico y el valor sociocultural en este manejo circular que pueda ser escalable, sentando las bases para que pueda ser sostenible a largo plazo, que no tengamos proyectos, que no tengamos iniciativas que dependan de fondos, que quizá a los 6 meses, un año ya no puedan autogestionarse, sino cómo empezamos a generar estos mecanismos que nos puedan dar herramientas que surjan a largo plazo. Y por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y cualquier duda o comentario quedo a sus órdenes. Este espacio, esta estancia postdoctoral está abierta para generar colaboraciones. Como vieron, es un proyecto integral que necesita muchas manos, que necesita una interdisciplina en muchas de sus áreas, entonces está abierto para empezar a generar estas colaboraciones. Muchas gracias. Pues muchas
gracias, doctora Cristina. Eh, yo quisiera, antes de abrazos, saludos, antes de comenzar a abrir preguntas, las acciones que tuviste en el transcurso del doctorado para ir a los foros, también relacionados a tu tema de investigación, y si nos platicas un poquito de cómo te llegaron a conocer, a dónde ibas, qué países, y otra cosa que también me gustaría que abordaras. Ahora, en estos momentos, también estás ya abriéndote paso en la colaboración con nuevos colegas de otras instituciones. Ujú. Y qué tratas allí? O sea, ¿cuál es la colaboración? Brevemente, y pues ya después abrimos el micrófono para preguntas y lo que consideremos. Gracias. Claro, doctor, gracias. Creo que la colaboración con grupos locales desde un inicio en este proyecto fue algo fundamental y sobre todo que estuvo acompañado de las instituciones. Generar estos trabajos de gobernanza desde un inicio abrió muchas puertas, sobre todo para empezar a pensar en fondos, tanto nacionales como internacionales. En un inicio con estas vinculaciones con instituciones empezamos a sustentar fondos gracias a los PROCODES, a los PROREST, que son estos fondos a través de la CONAMP, que fue a través de Caribe Mexicano y también del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. Estas vinculaciones nos llevaron también a participar ya con organizaciones internacionales como lo es Smartfund, programas de pequeñas donaciones, en donde empezamos a involucrarnos ya con proyectos a nivel internacional. Estos proyectos de valoración eh, integral de servicios ecosistémicos empiezan a llamar mucho la atención a nivel internacional, sobre todo por la dependencia de fondos y los recortes de presupuestos que se están viviendo y cómo la vinculación con otros países y también la generación de este tipo de herramientas pueden empezar a generar estos trabajos, por ejemplo, con Liderazgo SAM, con Marfond, con Sureste Sostenible, con estas organizaciones que a partir de hace unos 2, 3 años ya no está buscando únicamente otorgar fondos que atiendan a nivel ecológico la restauración, sino cómo se empiezan a mezclar estas herramientas financieras, cómo se empiezan a diseñar nuevos mecanismos. Entonces creo que la vinculación que se ha logrado ha sido fundamental y también para empezar a pensar en otro tipo de fondos e iniciativas mucho más grandes que ya no solo sea financiar un proyecto por 6 meses, sino que empezamos a pensar en un capital semilla para invertir en este diseño de herramientas que puedan ser sustentables a largo plazo. Ok. Y de las nuevas colaboraciones con gente ahorita que ya te estás, ya como egresada, como doctora, ¿con quién te has juntado o quién te ha buscado? Se han abierto colaboraciones con la doctora Claudia Padilla, que estuvo más de 20 años en lo que ahora es el IMIPAS, pionera en la restauración de corales Acropora palmata, Acropora cervicornis, que ahora está incursionando en nuevos mecanismos y en nuevos métodos de financiamiento en economía azul. También con RAC, que es una organización internacional en donde colabora la doctora Claudia junto con el doctor Guillermo, que ya se está buscando una ampliación de estas zonas de restauración junto con su valoración. Entonces creo que ha sido una plataforma sumamente importante iniciar a nivel local, empezar a hacer estas relaciones y sobre todo empezar a presentar lo que se genera para encaminarlo hacia un bien mayor. Gracias, Cristina. No sé si la audiencia tiene alguna pregunta a la doctora Cristina. Queda abierto el micrófono y puede levantar su mano o preguntar directamente. Sí me escucharon, ¿verdad? Sí están por ahí. No sean tímidos. Sí.
ok, por ahí te felicitan. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. La doctora Cristina ahorita está en la unidad Cozumel, en el cubículo. ¿En cuál oficina estás, Es Cristina? A14. Sí, en el edificio A14, ahí la pueden encontrar. Y si no tienen alguna pregunta, yo sí quisiera cerrar, si no hay objeción, también preguntarle al doctor Oscar si anda por allí. Quisiera cerrar con esta importancia de involucrar a la gente y de no solo poner el valor económico a los ecosistemas. Eh, ahorita en mis nuevas estudios que estoy haciendo y yendo a cuevear, yendo a cavernas, me topé con comunidades mayas que tienen extensas, eh, terrenos extensos, hectáreas extensas, con patrimonio natural muy, muy rico, muchas de ellas incluso con vestigios mayas. Y estas comunidades mayas están permitiendo el acceso a muchas de esos terrenos para buscar clientes para vender Mm, sus terrenos y esas bellezas naturales. Entonces, abriendo un poco la discusión y la charla de Cristina, pues en vez de vender, ¿por qué no proponer otro tipo de proyectos que diversifiquen? A la ujú, larga, ese dinero pues se va a ir, pero el patrimonio territorial y cultural se queda. Entonces, sí me sorprende, de verdad, bellezas naturales tremendas, muy bonitas, millones de pesos ahí que se piden para poder comprárselas, pero sí es triste mm, que se esté vendiendo un patrimonio por necesidad, donde nosotros como institución tenemos a estudiantes eh, de maestría, doctorado, licenciatura, que pudiesen también interesarse en desarrollar proyectos de este tipo. mm. Entonces, pues la invitación también está abierta, incluso para Cristina, para los que quieran tener más información, pues también yo podría decirles, ¿no? Pues no sé Ujú. si hay algo más que agregar, colegas, audiencia. Cristina, despedir también. Pues yo solo agradecer mucho el espacio y siguen abiertas estas, eh, ahora sí que participaciones, colaboraciones, integrar el conocimiento interdisciplinario es sumamente importante. Entonces, si consideran que su investigación se relaciona de alguna forma o les gustaría participar en alguno de los campos presentados, por favor, acercarse, que necesitamos muchas manos. Ok, pues muchas gracias. Yo quiero agradecer también la iniciativa del doctor Oscar, de su equipo, para abrir estos seminarios. Tenemos poca gente, pero bueno, ya te conocen, seguramente, Cristina, y los demás postdoctorantes que vengan o que estén, o los propios estudiantes de aquí, pues seguramente nos vamos a ver y nos tenemos que ver muy seguido porque estamos trabajando aquí en la misma institución. Pues un abrazo y les agradezco mucho. Eh, pues podemos cerrar la grabación. Muchas gracias.